Especial que quieran que pongamos aprovechando que estamos todos unidos. Sí, yo quiero que pongamos a mi tía que está sufriendo de Alzheimer y demencia senil. Entonces, ¿Cómo se llama tu tía? Clara Inés. Claro, perfecto. Por la necesidad de Echeverri. ¿De los o de? De él, de los. Ah, ok. Echeverri su compa. No, Miguel Ávila es el bebé que nació ayer de los amigos y nació muy mal. Está que se muere. Entonces, para que le calma a la familia. Por Miguel Ángel, Y un perfecto. amigo que por atacarlo le metieron 2 tiros en el estómago. Santiago Oliver. ¿Cuándo? El domingo, creo que es el sábado. Bendito sea el Señor. Mi madre, que lleva mucho tiempo sufriendo del nervio ciático, ya está que la gema le van a operar ahora el 3 de julio. Entonces, Nervio ciático, así sí es. Atraviesa muchos lugares. Ok. Padre, ay, si hay algo que tenemos en común todos los que estamos acá, Señor, eres tú. Tú eres nuestro punto de encuentro, tú eres todo lo que nos une, Señor, a nosotros en la carne y en el espíritu, pues eres la razón por la cual nos reunimos, Señor. Padre, hay muchas necesidades, Dios, pero aquí estamos unos que conocen a un Dios sobrenatural y conocen el valor y el poder de la sangre que has derramado, Señor, por nosotros. Y aquí estamos unos y somos uno que conocemos el valor y el poder. Y en el nombre de Jesucristo de Nazaret, hoy todos unidos, Padre, te pedimos que intervenga, Señor, sobre la necesidad de Santiago, y en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, sea una intervención tuya sobre esas heridas y de manera sobrenatural Él reciba un toque para que su vida tome un rumbo conforme a tu propósito y a su realización, la que tú diseñaste desde antes desde que naciera, Señor, y se una a ti, a tu propósito, la vida de Santiago Oliver, Señor. Padre, te pedimos por el pequeño Miguel Ángel, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, como una cobertura y una sombrilla repose sobre su familia en esta hora y en este día. Padre, para que encuentren la paz y un toque sobrenatural, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Padre, elevamos, Señor, el cuerpo de la madre de Hernán, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Toda interferencia nerviosa, específicamente el nervio ciático que ha sido identificado como el foco de donde se produce ese dolor, pedimos tu intervención, Señor, sobrenatural, y desatamos sanidad en este lugar, Señor. Gracias, Padre, porque nos escuchas. Y somos varios, Señor, en tu nombre, como lo has prometido. Asimismo decimos, asimismo hablamos. Padre, gracias, Señor, por cada necesidad que ha sido aquí elevada, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Que no se hable aquí en este lugar cosa alguna que no esté de acuerdo a tu palabra, Señor. Ayúdenos a hablar verdad conforme a tu revelación, sin adoctrinar, sino simplemente siendo guiados por la palabra, y que por la palabra nosotros podamos caminar, vivir y expresar conforme cada revelación, en amor y en verdad, lo que por tu palabra, Señor, nos es transmitido, y que así seamos nosotros también transmisores libres de tu palabra, no por conocimiento, sino por obras y acciones, producto de la fe que en tu palabra depositamos, Señor. Gracias porque así ha sido, Señor, con este grupo y con quienes aquí vienen, Señor, quienes pasan, quienes escuchan. Gracias porque tu palabra como semilla va germinando en cada uno de nuestros corazones y se va traduciendo en hechos de amor, Señor, reconocibles para el mundo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien.
capítulo 44, ¿verdad? Empezar el 45. 45. Sí. Muy bien. Vamos con un pequeño abrebocas, ¿cierto? Para comprender este capítulo, vamos a trasladar al momento en el que Jacob, recuerden que Jacob es el mismo Israel. Jacob significa aquel que suplanta, ¿cierto? Es el significado del nombre Jacob. Luego Jacob, en medio de una transformación de vida a través de la providencia de Dios, recuerden que él tiene una disputa con su hermano Esaú, y en medio de esa diferencia, Jacob, siendo el menor, le toca replegarse a la tierra de Aram. Aram era generalmente una zona que se encontraba entre lo que actualmente es Israel, ¿cierto? Toda esa franja costera, y lo que es Siria. Había una pequeña región, una llanura, donde pastoreaban descendientes de Sem, es decir, eran semitas al igual que los judíos eran semitas. Pero la rama de los descendientes de Abraham ocuparon la tierra de Israel en ese tiempo, aunque no era todavía posesión propia. Ellos transhumaban, es decir, ellos pastoreaban en esas tierras, pero todavía habían reyes ahí en ese momento instaurados hasta que llegó el éxodo. Pero entonces vámonos a la vida de Jacob. Jacob se va a la llanura de Aram Param, y allá en esta llanura él es donde encuentra a su pariente Labán, y ahí es donde él trabaja para quedarse con sus esposas. Entonces queda con Lea y se queda con Raquel, una más feita y más laboriosa, otra más bonita y más joven. A él le endosan a la que era más feita y le toca trabajar por la que era más bonita en una especie de subterfugio, de estratagema que desarrolla pues su pariente para que le toque trabajar el doble. ¿Qué pasa? Termina amando a las dos por igual, y cada una mostrándole como una faceta y una virtud. ¿Qué ocurre? En medio de toda esa transformación de vida, de regreso a la tierra prometida, es donde Jacob tiene un encuentro con el ángel del Señor. Y el ángel del Señor en ese encuentro tiene una pugna, una especie de batalla con Jacob. Él tiene una especie de batalla espiritual con un ángel que es el emisario del Señor. Cuando este ángel del Señor, para los judíos, cuando leemos el Talmud, ellos lo identifican con el ángel Miguel. Miguel para el judío es el ángel de Israel, es el ángel protector del pueblo de Israel y de los designios de Dios para Israel. Ese es Mijael, ese es el arcángel que nosotros conocemos como el arcángel Miguel, cuyo nombre en realidad es una pregunta que es ¿quién es como Dios? Eso es lo que significa el nombre Miguel. Entonces, cuando él tiene esa batalla con el ángel de Dios, él sufre una herida en el fémur, en la parte del costado del fémur, y Jacob comienza a cojear como símbolo de esa pugna, como un signo de esa herida. Y allí Dios le cambia el nombre y le dice, y tú ya no te llamarás Jacob, sino Israel, que es aquel que ha combatido con Dios. Ese combatido con Dios, que se nos traduce a nosotros como el que peleó contra Dios, obviamente nosotros no podemos pelear contra el innombrable, sino aquel que fue transformado en la batalla que Dios le dio. Es decir, de pasar de ser el suplantador, su nombre mismo incorpora la esencia de la batalla y la transformación de vida que sufrió Jacob. De ser un vivo, pasó a ser el padre de los judíos, el padre de las 12 tribus de Israel. Y los hijos que tuvo con Lea y con Raquel, ¿cierto? Uno con una y el resto con la otra, pasaron a ser las 12 tribus. Y en su lecho de muerte... Pero esa batalla fue literal. Fue literal.
porque estaba peleando con una amiga. Porque estaba sellando la batalla que él había llevado en su vida. Pues ¿Verdad? era simbólico. Era simbólica de lo que iba a hacer, pero simbólica pero real. Es decir, tuvo una batalla y él cogió durante toda su vida. Hago una pregunta. Sí. Hay tradición evangélica que dice que fue una batalla de oración. O eso fue lo que a mí me dijeron en algún momento. Entonces siempre tuve como esa pregunta. ¿Por qué hablan de la batalla de oración? Claro. Hablan de la batalla de oración porque suena muy extraño que un ser humano combata con un ángel. Lo que pasa es que no sabemos cómo fue la batalla, pero en la batalla él quedó herido. Tan quedó herido que por eso en los sacrificios y por eso en el estilo kosher no se comen esa parte del animal, honrando a Jacob. Ellos tienen que cortar la parte del hueso, la parte femoral, hacer un corte específico para no comerse esa parte de ese nervio que atraviesa todo ese hueso. Eso lo hacen los judíos actualmente. Entonces, ellos tuvieron una batalla. En esa batalla es muy posible, y esto ya estoy elucubrando y no quería llegar a eso, pero vámonos un poquito pues como a volar y a fantasear y a elucubrar sobre esa batalla. Esa batalla pudo ser una especie de reflexión de toda su vida, una transformación en el espíritu, un hombre que... Incluso, Pablo, qué pena meto la cucharada, Sí, dale. pudo ser algo similar a lo que experimentó el apóstol Pablo. Ujú. Que a Dios le dice, duro te es dar cosas contra el aguijón. Él estaba teniendo ahí como una pugna, una lucha contra la gracia. No estaba literalmente combate, es decir, había un combate, pero no era propiamente en función de vencer, sino incluso como de ser vencido por esa presencia y esa manifestación de Dios. Sí. No le estaba haciendo una quebradora ni una llave extraña ahí de la AAA. No, él estaba simplemente... Sino que eso es extraño, uno piensa, Dios batalla conmigo. Sí, claro. Más bien uno con él. Es lo mismo, y el ejemplo que atina Sebastián va muy al tema. Pablo combatió contra Cristo. Pero ¿cómo combatió contra Cristo? Una luz cegadora, y él empezó a luchar contra esa luz que lo arrojó. Y entonces Jesús, como lo veía, como un animalito cegado por la luz, ahí revolcándose y perdiendo el tiempo, porque ya estaba siendo tocado por la luz, no podía hacer absolutamente nada. Pero lo que sí nos muestra el cambio de nombre, y esto es lo importante, el cambio de nombre en Jacob, es que en él hubo una transformación. Su vida se materializó en ese combate final con el ángel de Dios, la transformación de un hombre completamente peregrino a el padre de una nación, y quien iba a encarnar la promesa de Abraham y de Isaac, su padre y su abuelo. Es su descendencia la que va a poseer esa tierra que Dios les ha prometido. Entonces, esa tierra va a estar dividida en 12 tribus. Esas 12 tribus se reparten al final del libro. Eso lo vemos del libro de Génesis. Génesis empata con Éxodo justamente en la distribución y también en las profecías que Jacob, en su lecho de muerte, da sobre sus hijos. Él empieza a llamar a sus hijos y a cada uno lo toma del brazo o en su cabeza y hace una transferencia de la bendición a cada hijo, conforme a la misión o al propósito que se iba a desencadenar en cada uno de los líderes o de los patriarcas en cabeza de la tribu. Entonces la tribu de Rubén, la tribu de Neftalí, la tribu de Judá. Él iba dando profecía y orando por cada uno, porque cada tribu tenía una misión específica que cumplir. Dime. ¿Dónde es que se hirió el ángel? ¿Dónde es que hirió a Jacob? En el fémur. Eso es como el muslo. Sí. ¿Qué tiene que ver el muslo con la promesa? Porque veo que en el Apocalipsis habla que está escrito en el muslo del Señor. Dios tiene tatuado algo en el muslo. Cuando juraban algo para bendecir a alguien, se cubrían el muslo. ¿Qué tiene que...? Y se tomaban el muslo en la entrepierna, Sí, desde la entrepierna. Ajá. ¿Qué quiere decir eso? Sí.
Y era un símbolo súper profundo, o sea, si eso no pasaba... Sellar un como pacto. si no lo- Era una forma, habían dos formas de sellar un pacto para el judío raso. Uno era con un aplauso. Dos era tomándose esa parte, ¿cierto? Entonces lo hacían de la misma forma en que Jacob fue, digámoslo así, como que superó la prueba de Dios. Es una forma de sellar, de sellamiento de un pacto. Lo mismo que la circuncisión es un sello con la sangre del pacto. Y la circuncisión, la gente dice, pero ¿eso por qué? No, es que eso eran normas fitosanitarias por las infecciones. Eso no tiene nada que ver. Era, en el pueblo era un pacto de sangre que simboliza en el hombre de donde va a provenir la simiente de su descendencia. Entonces, en mi sangre yo sello mi descendencia para que cumpla y adhiera a este pacto, al pacto que tú hiciste con Abraham. Por eso es la circuncisión, es un sello de sangre en la simiente, en la semilla. Entonces por eso digamos que dice que en el Apocalipsis está tatuada como la Sello. ¿cierto? Es sello. Porque representa, no hay el símbolo, pero quiere decir ese tatuaje como que está ese pacto. Exactamente. Ah, Tiene que ver con el sello de un pacto. Anterior a los pactos de la entrepierna y de los aplausos, habían otros que eran mucho más viscerales. Y esos pactos se sellaban partiendo en dos, tajando un animal. Entonces ponías en una parte, digámoslo así, ibas a hacer un contrato con alguien, partías un animal, haciendo pacto de sangre con el animal, te quedabas tú con una parte y te quedabas tú con la otra parte de ese animal, ¿cierto? El pacto de Abraham. Ese pacto lo hizo, por ejemplo, Abraham en Génesis con el Señor, que Abraham pasó y selló el pacto, ¿cierto? Esa era una forma en la que Dios se introducía en las prácticas de la antigüedad, porque Dios no les iba a hablar en un lenguaje diferente al que ellos conocían, como tampoco nos habla a nosotros en un lenguaje desconocido al que nosotros tenemos. Entonces nosotros podemos ver desde una moral contemporánea animalista las cosas del pasado, y caemos, como repito muchas veces acá, en un anacronismo terrible. Y nosotros no podemos juzgar con los valores actuales la moralidad de los antiguos, porque tenemos que recordar que la revelación de Dios es progresiva, ¿cierto? sí. Entonces nos tenemos que quitar las gafas de quienes somos ahora, que hemos pasado por el feudalismo, por la Revolución Francesa, por el capitalismo, ahora por el Estado benefactor, y después ya no sabemos en qué sociedades transhumanistas, y nosotros con todos esos conceptos postmodernos examinamos con nuestros lentes las sociedades antiguas, y caer en eso es caer en un grosso error, ¿cierto? Como juzgar ¿no les ha pasado a veces con los dispositivos electrónicos que a una persona mayor les pide un favor y a veces produce un poco de desespero? O una persona que no está acostumbrada a los computadores con el mouse. ¿Les ha pasado? Y termina uno y le dice, vuélveme a repetir. Sí, y lo anotan en un librito. Sí. El computador de Daniel Y es muy simpático porque uno se acostumbra a juzgar con los parámetros propios cosas que no tienen que ver. Es más o menos como para expresar. Y me tocó hace poco una persona y yo le bueno, entonces coja el mouse y vaya ya. Espere que le estoy atinando a la X como para cerrar una ventana. Y uno se da por hecho situaciones que igual necesitan una práctica. Lo que pasa es que se van volviendo como actos reflejo y mecánicos, y el pensamiento y la moral se nos puede volver también un acto reflejo mecánico. Entonces por eso el prejuicio es, ante los ojos de Dios, un factor muy delicado. Nosotros no juzguemos, observemos. En vez de juzgar, observemos, y nos vamos a volver más sabios. Bien, eso lo leímos en Proverbios, ¿recuerdan? Cambiemos la palabra juzgar por observar. Entonces, estoy juzgando, no, voy a observar. Y hay juicios, ¿cierto? Pero que no sean de valor, que sean juicios que no impliquen la condena de alguien, ¿cierto? A menos que sea algo ya muy explícito, que no hay nada más que hacer. Bien, entonces en esa distribución, a cada tribu le correspondió una fracción de tierra, excepto a la tribu de Leví, de la cual ya hemos hablado en el capítulo anterior, a quienes
la única heredad, terruño, tierra, vivienda, espacio vital que les correspondía era el sector circunscrito al templo o los alrededores del templo. Los levitas de menor rango, cuando me refiero a menor rango, eran los que hacían los oficios que no eran las consagraciones al templo ni rituales, sino la limpieza y la guardia, tenían su vivienda en el exterior. Y los que tenían, digámoslo así, más cercanía a los sacrificios, a las consagraciones de los artículos del templo, llámese la menorá, el altar de bronce, el mantener todo listo, como los panes de la proposición, el hacer que nunca se extinguiera el fuego que iluminaba el Santo Santorum y el atrio. Todo eso le correspondía a sacerdotes que tenían su vivienda más cerca al templo. Y ellos no tenían tierra más allá que la del templo. La tierra de ellos entonces, en últimas, era Dios. Dios era su heredad. Donde moraba Dios, moraban los levitas. Si no existía morada de Dios en la tierra, entonces los levitas prácticamente se volvían personas mendicantes, se volvían mendigos, pero perdían completamente su sentido, razón de ser. Eso, por ejemplo... Yo tengo una pregunta. Sí. Los levitas son los sacerdotes. Uh-huh. Y ellos tenían esposas. Sí. Y entonces vivían alrededor del templo con las esposas. Sí, y tenían hijos, y los hijos de ellos eran los nuevos levitas. Tenían hijos sin ningún problema. ¿Y qué pasa con esto? Seguían los hijos la tradición del papá. Porque nacían de la misma tribu. Y las hijas de los levitas se podían casar o con otros levitas, ¿cierto? O salvo algunas excepciones con personas de otra tribu. Bien. Entonces, ¿qué pasa con estos levitas? Sigue creciendo después de Jacob, el Éxodo, el rey David. Cuando muere el rey Salomón, hijo del rey David, recuerden que el reino se dividió: sur y norte. Llámese sur, Judá, Judá, la tribu, de ahí donde proviene la palabra judío. Judío significa de la tribu de Judá. Y se divide con Israel. Israel son 10 tribus y Judá son 3 tribus. Judá, Leví y Benjamín. Y las otras son las 9 tribus. Israel no tiene templo y Judá sí tiene templo. El templo de Israel está en Judá. Pero Israel, al no tener templo, entonces empezó a crear unos santuarios. El santuario donde estaba la tumba de Abraham, el santuario donde estaba esto, el santuario donde se le había aparecido el ángel a Jacob, el santuario de esto y lo otro. Y en esos santuarios empezaron a ofrecer sacrificios. Y no se podía, invalidando los sacrificios que Dios había ordenado a través de Moisés dentro del tabernáculo. Entonces, para los judíos, los israelitas, los sacerdotes israelitas, eran sacerdotes impíos y manchados. Eran sacerdotes corruptos porque estaban celebrando sacrificios como Dios no lo había establecido. Y ahí fue como centro de culto mayoritario en Israel. Se encontraba como centro de culto la ciudad de Samaria. Samaria era el centro de culto de Israel. El Jerusalén era el centro de culto de Judá, de los judíos. Por eso, y desde allí, es el famoso odio y las divergencias entre samaritanos y judíos. Porque los unos consideran a los otros como: ustedes son unos herejes, ustedes son impuros, sus sacrificios no van delante de Dios. Entonces les cuento todo esto, les hago toda esta abrebocas, que ya hemos venido hablando de eso a lo largo de estos libros, porque va a ser importante para la forma en la que Ezequiel nos va a presentar cómo va a ser el culto en el templo y de quiénes él está hablando amonestaciones, y también a favor de quienes está diciendo que se debe dar la bendición, o qué tipo de sacerdocio se va a hacer en el nuevo templo, y qué tipo de sacerdocio era el que condenaba a Dios, haciendo alusión un poco al sacerdocio samaritano.
¿Ok? ¿Te puedo hacer una pregunta? Las que quieras, dale. Cuando hablar de esos lugares donde hacían Culto. sacrificios, Ujú. cultos que no estaban pues Estipulados en la ley mosaica. estipulados, eso es a lo que hace referencia en la escritura cuando hablan de los lugares altos de sacrificio. Sí, correcto. Sí. ¿Qué pasa? Pero también eso contempla los lugares altos de Samaria, pero también contempla los lugares altos de Judá, donde habían cultos. Recuerde que había un culto a Astarte, habían cultos a Moloch y a los dioses que compartían, digámoslo así, como el valor de la fertilidad. Y estos cultos idolátricos implicaban sacrificios de sangre y orgías en medio de los bosques y en las alturas. Entonces tiene relación tanto con los cultos idolátricos a los árboles sagrados, como también a los cultos y a los montes que hacían en piedra, a los montículos en piedra que hacían para ofrecer sacrificios en Samaria. Como artesanos, que los artesanos, que los mandaba a destruir, varios de los destruyeron. Son montículos de piedra que se conocen como dólmenes o menires. Y estos dólmenes o menires son construcciones arcaicas que hacían ellos para recordar lugares. Entonces, por ejemplo, aquí llegamos y Dios nos habló, y ahí erigían un montículo de piedra, ¿cierto? Piedra sobre piedra, o tomaban una piedra, la tallaban, entre varios la cargaban y la clavaban. A eso se le conoce como un dolmen o como un menir, ¿cierto? Que son... El dolmen es el que tiene una piedra abajo y otra arriba. El menir es el que es una piedra correcta. Y eso es importante porque todo Canaán está lleno de esos dólmenes y esos menires y esos montículos de piedra, que generalmente eran como recordación de algo donde Dios actuó, y ellos empezaron a adorar ahí. Entonces también se conoce eso como lugar o asentamiento alto. Pablo, Ismael no tiene que ver nada con los samaritanos. No, buena pregunta. Ismael no tiene nada que ver con los samaritanos. Ismael es un pariente. El samaritano es israelita, es semita, completamente. El ismaelita es mitad egipcio y mitad descendiente de Abraham. Porque recuerde que Abraham tuvo relaciones con Agar, que era egipcia, era oriunda de Egipto. Entonces en esa unión es que nace Ismael. E Ismael es el padre de los árabes. Y ha sido el choque que han tenido toda la vida. Lo mismo que Esaú, pero Esaú sí llegó a ser, si eran de su propia parentela, si era descendiente de Abraham. De Jacob, hermano medio. Y ellos ocuparon la parte de lo que es ahora los antiguos de Esaú, que eran Moab y Amón, ocuparon esas dos regiones y pasaron a ser enemigos y callo para el pueblo de Israel, hasta que Nabucodonosor los exterminó por completo. A los descendientes de Esaú fueron exterminados por completo por manos de los babilonios. Recuerden ustedes que lo leíamos como una profecía, le dijo: de ustedes no va a quedar nada y sus ciudades no va a quedar nada, y serán ruinas y no serán reconstruidas, y hasta la fecha es así. ¿De dónde vienen los otros árabes? De Ismael. Ah. De Ismael. De Esaú quedaron algunos de los que llamaron los nabateos y todo esto, pero se fueron difuminando entre las migraciones y las tribus que iban y venían y las colonias. Y de Israel los judíos sí sobrevivieron. Como acervo genético y cultural es el pueblo más antiguo de la humanidad. Es decir, como acervo cultural, como cultura, como identidad cultural que ha sobrevivido, ¿cierto? Los otros están en la historia y hay muchos civilizaciones muy anteriores, pero que a la fecha simplemente son historia. Ellos son historia, son pasado, son presente y serán futuro, porque la escritura lo dice, ¿cierto? El pueblo judío estaremos sabiendo de ellos todo el tiempo. Capítulo 45, versículo 1. Cuando distribuyáis por suerte la tierra para poseerla, reservaréis una porción para Dios, que le consagraréis en la tierra de 25,000 codos de largo y 20,000 de ancho. Estamos hablando más o menos de unos
13 kilómetros por 10 kilómetros, más o menos sería, es un rectángulo de 13 kilómetros por 10, siempre es un espacio muy grande para toda la parte donde van a vivir los levitas, lo consagrado a Dios, y va a estar el templo. Que en todo su término en derredor será santa. Miren que aquí ya la definición de santo es la definición que todo judío manejaba. ¿Qué quiere decir aquí Dios? Estamos diseccionando un espacio de la tierra para separarlo para las cosas que ocupan a mi persona. Es decir, ¿qué es santo? Apartado para Dios. Correcto. No tiene ninguna duda. Lo que pasa es que nosotros fuimos tergiversando la palabra santo y la confundimos con bien portado o con moral. La fuimos confundiendo. Una cosa es santificación, otra cosa es santo. Santo es apartado para Dios. ¿Okay? Ahí ya viene la diferencia entre lo impuro y lo puro, que es más lo que nosotros asociamos con santo e impío. El judío hablaba de puro e impuro, lo que nosotros llamamos santo o impío. Ellos llamaban santo todo aquello que se separa para Dios, impuro todo aquello que es pecado, puro todo aquello que te hace afín a la naturaleza de Dios. Eso dentro del contexto judío. No que estoy diciendo que estamos errados, no, sino que estamos hablando en el contexto completamente desde el Antiguo Testamento, o Veterotestamento como llaman. De ella será para el santuario un cuadro de 500 por 500 codos, que tendrá en torno un espacio libre de 50 codos. ¿Recuerdan cuánto medía el codo? 250 metros. Ah, pero es que la tuya ya lo traduce. Muy bien. Muy bien. Serían unos 200, un cuadrado de 250 por 250 para el lugar santo. Esta porción santa de la tierra será para los sacerdotes que se acercan a ministrar a Dios y servirá para sus casas. Por eso les explicaba lo de ahora. Y como lugar santo para el santuario. Entonces, todo levita era santo. ¿Por qué era santo? Porque se apartaban de las demás tribus para estar sirviendo a Dios. Eso es santidad. En este contexto, podían incurrir en impureza y aún ser santos. Entonces, por eso se tenían que purificar. Para nosotros, ¿cómo se traspola todo esto? Porque esto a nosotros nos habla la exposición del tabernáculo y del templo de Jerusalén es para nosotros como un libro viviente. Esto que nosotros estamos viendo, dicho en palabras como teatrales, esto sería como una especie de performance, como un libro vivo, como una actuación viva de lo que va a ser la vida de la iglesia y la vida en el cielo. Ellos son un libro vivo que nos enseña a nosotros qué es lo santo, qué es lo impuro, qué es lo puro, qué es el pecado, lo que produce la mancha del pecado en nosotros, lo delicado que es la separación del hombre con Dios, cómo sufre. Ellos son un libro viviente. Ellos muchas veces hacían cosas sin saber qué estaban haciendo. Yo recuerdo en el colegio donde yo estudié que hacían una copa como intercolegiada, ¿cierto? De diferentes ciudades y llegaban colegios de diferentes partes. Alcatrázares. Y cuando nosotros éramos pequeños, éramos como todos openquitos y no sabíamos nada, y eran unos profesores que nos iban dirigiendo, y yo veía que en la cancha de fútbol ellos ponían unas tablas con unos hilos, unas estaquitas, unos estaconcitos pequeños con unos hilos, y esos hilos, desde la perspectiva de un niño de 8 o 7 años, uno no entendía, no había un montón de hilos ahí, un enredajo, un laberinto, y los profesores nos iban acomodando de tal manera que nosotros íbamos formando una figura, y nos decían: cuando hagamos esto ustedes se van a mover para allá, cuando levantemos la mano ustedes se van a mover para acá. Y lo que no sabíamos era que nosotros éramos
éramos, digámoslo así, como los monicongos, los conejillos de indias, de todo un performance que se podía ver desde unas escalinatas más altas. Y los que estaban, el público que iba a gozar de la ceremonia de inauguración, veía cómo nosotros formábamos unos escudos de los colegios que venían a participar. Cada delegación estaba representada en un performance que nosotros hacíamos y nos íbamos moviendo, y se veía muy bonito porque nos teníamos que ir con camisetas del color para formar todo, como en el estadio cuando levantan esto, pero yo lo quise hacer más extendido. Y hacen las figuritas, pero son para sacarle jugo a eso que me da tanta pereza que... Miren, lo que está haciendo el pueblo de Israel es ser un libro viviente para nosotros, que podamos leerlo en el tiempo, porque si se quemaban los papiros, si no sobrevivían el cuero, porque ellos escribían en cuero o en piedra, la escritura cuneiforme, ellos escribían todo esto. Si ellos no hubieran hecho sobrevivir esto a través del rito, como ese libro viviente, no existirían las escrituras. Ellos se podía leer esto, y nosotros viéndolo desde arriba, desde las gradas, podemos comprender que se refería no solamente a Cristo, sino también a la iglesia y a la vida en nosotros de comunidad como iglesia. Entonces miren, dice que en todo su término alrededor será santa. De ella será para el santuario un cuadro de 500 por 500 codos, que tendrá en su torno un espacio libre de 50 codos. De esta extensión la medirás, de un largo de 25.000 codos y un ancho de 10.000. Y en ella quedará el santuario, el Santísimo. Esta porción santa de la tierra será para los sacerdotes, que se acercan a ministrar a Dios y servirán para sus casas y como lugar santo para el santuario. Asimismo, 25.000 de largo y 10.000 de ancho para los levitas que hacen el servicio de la casa, y en ella tendrán ciudad de habitación. Para propiedad de la ciudad destinaréis 5.000 codos de ancho y 25.000 de largo, paralelamente a la porción santa reservada que pertenecerá a la casa de Israel. Esta casa de Israel se refiere a la casa del rey, de la persona que va a reinar, que iba a estar cerca del templo, pero no iba a estar dentro de las cosas santas. Iba a estar cerca, pero no dentro de las cosas santas. ¿Por qué Dios hace esto? Y esto también se lee muy fácil visto como desde arriba. Y es una manera en la que Dios está diciendo y anunciando: el rey no se va a apropiar absolutamente de nada más allá de lo que yo le dé, porque de lo contrario está haciendo mal delante de mí. Yo ya le estoy dando y estoy delimitando su acción y su función. Versículo 7: el príncipe tendrá su parte lindando de ambos lados con la parte del santuario, y la parte de la ciudad del lado occidental hacia el occidente, y del lado oriental hacia el oriente, y de una longitud igual a una de las partes, desde la frontera occidental a la oriental. Entonces era como que iba a quedar en un costado, tocando varias direcciones del templo, no más alto que el templo, pero iba a ser paralelo al templo. Esto lo intentaron hacer en tiempos de Herodes el Grande, donde el palacio de Herodes estaba adyacente al templo de Israel. Entonces por eso ven que dicen que lo vaya y lo juzgue Herodes, dicen los evangelios, y van y lo llevan donde Herodes, y Herodes hace como una especie de mofa de él, porque no ve como gran cosa para aprenderlo, y dice: no, esa cuestión que la juzguen los sacerdotes. Entonces nuestro Señor, el Mesías, va del palacio de Herodes, él va a ser juzgado al Sanedrín, y ahí es donde lo abofetean y lo hacen pasar la noche, donde canta el gallo 3 veces y pasa lo de Pedro, y pues lo que todos sabemos del evangelio. Pero miren que todo transcurre en el mismo escenario, en el mismo lugar, un poco similar a lo que nos están anunciando acá, aunque no igual. El templo de Herodes dista mucho de parecerse en dimensiones y en lugar al templo de Ezequiel. Esta será su propiedad,
su posesión en Israel, y así mis príncipes no oprimirán nunca más a mi pueblo, y dejarán la tierra a la casa de Israel por sus tribus. Es decir, aquí hay varios... No, aquí la verdad hay muchas objeciones a la forma en la que los gobernantes de Israel se comportaron. Quien empezó a abusar un poco, a pesar de su sabiduría, de las tribus de Israel y de la tributación excesiva de los impuestos, fue Salomón. Y lo que empezó en Salomón fue una seguidilla, donde cuando el rey quería como sustentar o solver todas sus excentricidades, abusaba de los impuestos. ¿Algún parentesco? Sí, claro. Pero igual el tema de que reinaran los reyes no era el plan de Dios. No era parte de la voluntad de Dios, aunque a pesar de eso se cumplió su propósito. Dios se los dio. ¿Cuál? Porque Dios quería ser obviamente el único, ¿cierto? Sí. Que toda la gente era gobernada por él, no por los Sí, reyes. correcto. El rey fue un atravesón de lo mismo que el que Israel tenga rey, es lo mismo que existe, la misma razón por la cual existe Ismael. Ismael existe como un plan B, no de Dios, Del humano. como un acto de desobediencia, de incredulidad del ser humano. No, ya estamos muy ancianos, no podemos tener hijos. No, venga, hay una figura dentro del código de Hammurabi, dentro de la egiptología, en la que se llamaba parir como de piernas ajenas, ¿cierto? Y en esa figura se hacía la persona tras, por ejemplo, en este caso la esclava Agar, detrás de... Adelante, detrás no le daba. Perdón, se hacía detrás de Abraham y se hacía delante de, en este caso, de Sarai, de Sara. Y paría y Sarai recibía. O sea, Sara recibía al bebé y era una forma de decir, aquí estoy pariendo yo. Era el plan. Y quien lo recibía, perdón, era Abraham, era el esposo. Y lo levantaba y se lo ofrecía a Dios. Y esta era una figura que se utilizó mucho en la antigüedad. Hay todavía textos en los que se habla de esto. Y era una manera como de decir, este hijo es mío, legalmente. Pero no era el plan de Dios en lo absoluto. Así dice el Señor, versículo 9. Basta, príncipes de Israel, dejad la violencia y la rapiña, haced juicio justo y justicia. No haya de parte vuestra exacciones sobre mi pueblo, dice el Señor. Sean justas vuestras balanzas, justo vuestro efá, justo vuestro bat. El efá y el bat sean de misma medida, de suerte que el bat contenga 1/10 del homer o del homer. Aquí están hablando de medidas en kilos, en gramos y en litros, ¿cierto? Homer es lo mismo que burro, que asno, porque era más o menos lo que podía cargar un asno. Entonces estamos hablando de casi 220 litros. ¿Y el efá qué dice tú? Es un sexto de un efá que viene siendo 6 litros. El efá. Entonces está hablando de las distribuciones con las que se manejaban los líquidos, los pesos, y todo se hace con base en lo que ellos denominaban o consideraban que podía cargar un asno, ¿cierto? Y dice, y 1/10 parte del homer, el efá. O sea, más o menos aquí están hablando de 6 litros. Uno y otro corresponderá al homer. El ciclo, 20 güeras. Los ciclos pueden ser de plata o pueden ser de oro. Eso lo estoy diciendo yo, eso no lo dice ahí. Los 5 ciclos habrán de ser 5. Los 10 y 50 ciclos, la mina. Están hablando de la partición de cuando es una ofrenda, digámoslo así, como monetaria. La ofrenda que reservaréis será esta: 1/6 de efá por homer de trigo y 1/6 de efá por homer de cebada. Esa es la ofrenda de cada producido. Ellos deben llevar al templo, bien sea 1/6 o 1/10 parte. Entonces estamos hablando, por ejemplo,
que si usted va a llevar un novillo de 200 kilos, ¿cierto? Usted debe estar dando más o menos unos 6 litros de aceite, ¿cierto? Si usted va a llevar este novillo, por este novillo usted va a dar 6 litros de aceite, y de grano va a dar más o menos unos 30 kilos de grano, ¿cierto? Entonces es como una distribución que ellos hacen para el diezmo. Esta distribución es diferente a la que se enseña en exactamente. No, en Génesis no, perdón, en Éxodo. Eso, con Melquisedec. Como que Malaquía. No, eso es el diezmo, no, eso es completamente diferente. Las 5 ciclos habrán de ser 5, los 10 días y 50 ciclos la mina. La ofrenda que reservaréis será esta: 1/6 de efá por homer de trigo y 1/6 de efá por homer de cebada. Y la ley para el aceite, para el vat de aceite, esta: la 10ª parte de un vat por cohor. 10 batos son el homer, pues 10 batos hacen un cohor. De las reses, una por manada de 200 de los pastos regados de Israel. Estamos hablando casi todo, es 1/6 o 1/10 de las medidas. Pero no era una quinta parte de lo que se ofrendaba bíblicamente. Depende del tipo de ofrenda. Porque hay diezmos y hay ofrendas, dependiendo si el sacrificio es cruento o es pacífico, y dependiendo de la festividad que se vaya a realizar. Estas medidas que tú estás viendo son diferentes a las que Dios les manda en Moisés, en la ley mosaica. Pero esta es como la de un futuro Israel idealizado, ¿cierto? Porque David también mandaba matar Sí. la boca llena, mataba todo para Asado para todo el mundo. Asado para todo el Y comían, claro, y tenían derecho, todo oferente tenía derecho a comer del sacrificio, pero los sacerdotes de ciertas partes, ¿cierto? Dice, y cuenta del príncipe que va en atino a lo que estás diciendo, será dar el holocausto, la ofrenda y la libación en las fiestas, en los novilunios, en los sábados y en todas las solemnidades de la casa de Israel, y él ofrecerá el sacrificio expiatorio, la ofrenda, el holocausto y el sacrificio eucarístico para expiar la casa de Israel. O sea, ellos ofrecían por los pecados personales y el rey ofrecía por los pecados de Israel. Hay el tema de la intercesión, Pablo, que justamente esta semana como que me hablaba mucho de él, y es que todos los sacerdotes deben de orar como por los pecados del pueblo, y no, por ejemplo, las cabezas de hogar, los papás deben de orar por los pecados de sus hijos, los líderes de una comunidad deben de orar por los pecados de su comunidad, para que sean perdonados. Es correcto, esa apreciación es 100% correcta, y así debe ser, y ese es el trabajo. Entonces, para que lo hagamos, digámoslo así, más bíblico, entonces empecemos. ¿Quién empieza a recitar de peor? Eso lo hemos hecho. Sí, la confesión de pecados se hacía precisamente para eso, para saber por cuál pecado pedir perdón. Decime, así se hacía en la antigüedad. Las iglesias se levantaban y antes de la cena del Señor todos se levantaban y uno a uno iban pidiendo perdón por sus pecados. Delante, por eso miren que en las ceremonias, en la misa, las personas, el sacerdote siempre dice y nos hace repetir: y confieso ante Dios y ante vosotros, hermanos, esa confesión, pero eso es simplemente una abreviatura light, por decirlo de alguna manera, de lo que otrora era súper fuerte, porque las confesiones se hacían dentro de las iglesias locales, se confesaban, y antes de la cena confesaban ante Dios primero, porque ante Dios se peca, y ante los hermanos a los que se les debe el amor, el respeto, y como iglesia la sinceridad y la transparencia, todos los pecados. Igual lo mismo hizo Jesús como sacerdote, perdón por sus pecados. Pero entonces si los adúlteros no puedan tener las mujeres ahí. Tenían una ventaja, y es que en la iglesia los hombres y las mujeres iban por separado. No, el que había matado y estaba el otro familiar ahí. En la antigüedad las mujeres y los hombres estaban separados en las iglesias. Después se fueron uniendo, pero anteriormente estaban separados. Había un espacio para mujeres y otra para los hombres. Pero ¿por qué hicieron eso? Pero en los musulmanes aún se conserva
Los musulmanes tienen esa tradición. En las mezquitas hay una zona para mujeres, una zona para hombres y el imán es el que le predica. Y en las reuniones están también. separados. Por ejemplo, en las bodas, las mujeres son por un lado, los hombres Hasta en el judaísmo. Pero es que esa religión. Nosotros lo conservamos en los baños públicos. No, que estás así separados. Las mujeres son mareadoras, hablan mucho, entonces. Mentira. Pero habían ciertas ceremonias, por ejemplo en la cena del Señor compartían juntos, ¿cierto? En la cena del Señor compartían juntos, pero en las predicaciones por lo general no. Pero era parte de ese tránsito que hizo la iglesia, porque es que la iglesia es judía. Nosotros somos judeocristianos, no es que nosotros no dejamos de ser judíos. El que crea que dejó de ser judío y que la iglesia es otra cosa completamente diferente, está negando la iglesia. Nosotros estamos unidos a Abraham. Somos una rama. Bueno, y los Echeverry sí son. No, ya no aceptaron, somos sefarditas. Estamos locos. Sefarad, la tierra de Sefarad. Sefarditas españoles huyendo en el segundo viaje de Colón y poblando Antioquia. Los marranos que llamaban. Los marranos que llamaban, sí. Pero nosotros somos como esos hermanos de los judíos por la diáspora o por la fe. A ver, se es judío no por sangre, se es judío por fe, por pacto, ¿cierto? Yo puedo ser israelita, pero no ser judío. O puedo decir ser judío y en verdad mis obras demostrar que no lo soy, que no lo son, ¿cierto? Pero ser creyente es estar incorporado a la promesa de Abraham por la sangre de Cristo y por el sacrificio, no por las obras de la ley, ¿cierto? Ellos no entenderán eso sino hasta que nuestro Señor venga. De lo contrario nos seguirán juzgando como una secta que emergió del judaísmo. Para nosotros no somos los hermanos. No, excepto para los mesiánicos. Claro que los mesiánicos también a veces parece que no leen Gálatas algunos, ¿cierto? O dicen que no, que el apóstol Pablo era muy griego. Oh my God. Y está. Salite. No. Ay, ella no hace nada. Pero que se hace. apagar la luz. ¿Será que soy capaz de seguir? Apagar la luz un momentico. Prendete la de allí. Apaguemos la luz, Apaguen esa luz. Toca apagar de allí. Ya. Chao, que les vaya bien. Dale. Van a hacer un pacto, la van a repartir por la mitad. Ay, qué pe. Ya se fue. No, ahí está. La señora ya se fue. No, aquí está pegada. Bueno, sigan entonces. Ay, ya. Ay, se va a quedar. Bien, Les tengo pavor. pero lo estás manejando muy bien, Juli. Pero eso sí, donde entra una cucaracha o la verdad, eso sí le digo a ti, ¿qué pasa? Y así dice el Señor Dios: la puerta del atrio interior del lado del oriente estará cerrada los 6 días de trabajo, pero se abrirá el día del sábado y en los novilunios. Novilunios es el primer día de cada mes. Recuerden que el calendario judío es con base a la luna, entonces es un novilunio, es nueva luna. Así empieza el mes. Entonces, en el nuevo mes y en el día sábado va a estar abierta la entrada al lugar santo. El príncipe entrará por el vestíbulo de la puerta exterior y se estará junto a las jambas de la puerta. Los sacerdotes ofrecerán sus holocaustos y sus sacrificios eucarísticos. Y él se posternará en el umbral de la puerta. Luego saldrá y la puerta no se cerrará antes de la tarde. El pueblo, recuerden, para ellos el día no empezaba en la mañana sino en la tarde. ¿Qué versículo está? En el 46:3. El día para el judío empieza más o menos a las 4:30 a las 5 de la tarde, ¿cierto? Cuando empieza a salir la luna. Ese es así empieza el día para ellos, ¿cierto? Así es que funciona el calendario lunar. El día no empieza con el sol, sino con la luna.
Por eso cuando leemos, a veces miramos de forma incorrecta lo que es la pasión de nuestro Señor, los días que pasa y todo esto, porque tenemos la concepción como heliocéntrica no, la concepción, digámoslo así, gregoriana del calendario solar. Y miramos con los lentes del calendario solar lo que nos está narrando en los evangelios, que está narrado en calendario lunar. Y no nos da. Y Jesús muere un viernes y el domingo resucita, y hablan de 3 días. Viernes, a sábado y a Pero es por eso, es porque el día empieza en la tarde. Ahí está, ahí te diste la respuesta. Listo. El holocausto que el príncipe ofrecerá a Dios los sábados será de 6 corderos sin defecto y un carnero sin mácula. Mácula es mancha. Verso 5. Y su ofrenda de un efá por el carnero y lo que él quiera por los corderos con un hin de aceite. Así le tocaba dar mucho más por efá. En los novilunios ofrecerá un novillo sin defecto, 6 corderos y un carnero sin defecto. Y su ofrenda será de un efá por el novillo, un efá por el carnero y lo que él pueda por los corderos y un hin de aceite por efá. Entonces, dependiendo de los carneros y de los corderos, él tiene que ofrecer una porción de esa en harina, en granos, y otra en líquidos, generalmente eran aceites. Cuando el príncipe entrará por el vestíbulo de la puerta y por el mismo camino saldrá. Pero cuando el pueblo de la tierra se presente ante Dios en las solemnidades, el que entre por la puerta del norte para posternarse saldrá por la puerta del mediodía. Y el que entre por la puerta del mediodía saldrá por la puerta del norte. No se saldrá por la puerta de donde se entró, sino que se saldrá por la opuesta. Ya vamos a explicar esto. El príncipe entrará con ellos cuando entren y saldrá con ellos cuando salgan. En las fiestas y en las solemnidades, la ofrenda será de un efá por el novillo, un efá por el carnero y lo que pueda por los corderos con un hin de aceite por efá. Eso es una repetición del versículo anterior. Si el príncipe ofreciere a Dios un holocausto voluntario o un sacrificio eucarístico voluntario, se le abrirá la puerta del lado de oriente y ofrecerá su holocausto y sacrificio eucarístico, lo mismo que en los sábados, y luego saldrá. Y cuando haya salido se cerrará la puerta. Ofrecerás cada día en holocausto a Dios un cordero primal sin defecto. Todas las mañanas, y todas las mañanas añadirás la ofrenda, un sexto de efá y un tercio de hin de aceite para amasar la harina. Esta es la ofrenda a Dios, ley perpetua para siempre. Se ofrecerán todas las mañanas el cordero y la ofrenda con el aceite como holocausto perpetuo. El rey tenía que entrar por una puerta, y si por esa puerta iba a estar lleno de todo el pueblo, él le tocaba salir por el lado, esperar a que el pueblo estuviese desocupando y él desocupar por la puerta por la cual no hubiera ingresado el pueblo, ¿cierto? Y esto tiene el principio en que Dios diferenciaba mucho las clases y las funciones de cada quien, ¿cierto? El rey va a cumplir esta función, el pueblo va a cumplir, las tribus van a cumplir esta función. ¿Cuál de todas las funciones es más digna? Ninguna. Y Pablo hace eco un poco de esto, refiriéndose en la carta a los Corintios y también en su magnífica analogía del cuerpo humano versus la iglesia, ¿cierto? Y versus los dones del Espíritu. ¿Qué es más importante? ¿La nariz o el oído? ¿El dedo o qué sé yo? ¿O un párpado? ¿Cuál es más importante? Ese no aplica. Pero entonces, que el apéndice no aplica al concepto. Dicen que produce anticuerpos, pero es no más que una teoría. Bueno, el caso es que... Si Dios la puso era para algo, ¿no? Para quitarla. Yo no entiendo para qué hizo las cosas, pero seguramente tienen algo. Sí, fastidiar. Hay animales que son fastidio. Hay plagas, hay animales que no tienen función. Que no tienen función, como los mosquitos, por ejemplo. Sí, las cucarachas. Que podrían desaparecer de la faz de la tierra y no cambia absolutamente nada.
A no ser de que estés muy sintonizado con el efecto mariposa y cosas así, y penséis que son necesarios para la homeostasis del universo o algo así, pero no. Bueno. Esto de se ofrecerá como holocausto perpetuo puede rayar un poco como, a ver, pero si Cristo ya vino, ¿cómo es que esto se va a hacer perpetuamente? Pero esta forma de Dios hablar de holocausto perpetuo es que esto tenía que ser completamente consagrado y ellos tenían que estar atentos a hacer las cosas en la sacralidad que Dios les había enviado y no podían desviarse de esto, porque ellos, como les digo, ellos son un libro viviente. Incluso el pueblo judío ahora sigue siendo un libro viviente. Todo lo que va a ocurrir en la humanidad primero ocurre allá. Miren esto, miren la relación tan importante y tan intrigante que pueden tener las lunas de sangre con ciertos eventos que ocurren generalmente con Israel. Y ahí, en este tiempo, desde el 2017 al 2019, actualmente, tenemos un periodo de varias lunas de sangre. Y estas lunas de sangre, para el judío que observa, ellos dicen, wow, siempre un evento o un cambio, siempre que hay una luna de sangre va a haber un evento que va a comprometer al pueblo de Israel. Y después de que ocurre en el pueblo de Israel, repercute y hace eco en el resto de la humanidad. Y así ha sido siempre, ¿cierto? Entonces estamos esperando que estas lunas de sangre, vamos a ver qué reloj van a marcar respecto al pueblo de Israel. Entonces hay que estar muy atentos, porque siempre tienen diferencia. Ocurre la luna de sangre 6, 7 meses, algunas ocurren más cerca que otra, pero no transcurren más de un año. Ha sido como la que más ha demorado en que se traduzca o materialice en algo de Israel. Y hay gente que se dedica a estudiar incluso las lunas de sangre y los eventos correlativos a Israel, y eso es muy interesante. El tema es súper interesante, ahí está abierto. Inclusive en el Apocalipsis dice que cuando Jesús vaya a años de la luna así. Sí. Y cuando venga la nueva Jerusalén, que es una montaña, va a venir sobre ese lugar del Edén otra vez. No sabemos, pero pues que como que geográficamente está pero la allá, nueva Jerusalén existe, pero está situada como por allá también. pero es en el espíritu. Sí, pero dicen que va a venir. Sí, pero no de una manera tan material, porque vamos a tener nuevos cuerpos. Pero cuando dice que Adán fue expulsado Del paraíso. Porque cayó acá. Uh-huh. Pero es porque también es en el plano espiritual. Lo que pasa es que la caída es una caída de un estado espiritual a un mundo que nosotros no estábamos diseñados para caminar en él. Pues porque es que dicen que incluso a Adán y a Eva se les veía el corazón, pues o en las visiones, hay una santa que dice, Ana Catalina Emmerich, primer libro. Es como seres, Visiones y revelaciones de Santa Ana Catalina Emmerich. El mundo cambió con el diluvio. Correcto, es correcto, eso es lo que dicen las escrituras. Adán y Eva eran muy diferentes a como nosotros somos actualmente, físicamente, en estatura, en todo. como otros seres. Ellos tenían un cuerpo muy parecido al de nuestro Señor resucitado. Incluso dicen que Adán era más lindo que Jesús. Es verdad. Pero sí es bonito. Lo que pasa es que nuestra belleza, hay gustos de gustos. la belleza aquí la vemos como algo físico, pero allá la belleza A Eva le gustaba, y a María le gustaba. Eso dice Ana Catalina Emmerich. Es que ella es muy fuerte. Es que Jesús sí lo vemos una belleza aquí, sin belleza para que la gente no lo quiera. No, pero Yeshua él era, cuando dice eso se refiere a la crucifixión, no se refiere a su apariencia. Eso es hay personas que porque cuando están hablando de eso están hablando en el contexto del siervo sufriente. Es decir, de cómo fue molido, de que era irreconocible, y ahí habla de que no tenía apariencia. Eso lo vimos, en eso es Isaías. Sí, pero eso no significaba que era muy feo. Pues no estamos diciendo
Eso significa la crucifixión. Significa la crucifixión. No fue allá como gracia en él en ese aspecto, se refería. ¿Cierto que este es el que más se parece a Jesús? No. No, ese. Eso se parece a un hombre de Cromañón. Nos estamos desviando. El de Nat Geo sacó. Venga, nos estamos desviando, pero a ver. Hay que tener mucho cuidado con esto. Nat Geo es un canal peligroso, ¿cierto? Es lleno de cosas completamente, mejor dicho, de alguien que no ha leído la Biblia. Entonces ponen un montón. Pero es terrible. Este personaje, ya te voy a decir cómo salió. Este personaje parece un hombre de Cromañón. ¿De dónde sale este rostro? Toman una persona de un cementerio, aleatoriamente de un cementerio contemporáneo, de unos huesos, unas excavaciones en Jerusalén. Les voy a poner el ejemplo. Jerusalén en la época de Cristo estaba imbuido de persas, griegos, estaban los semitas, ¿cierto? Había una cantidad variopinta de facciones, ¿cierto? Era una cosa muy diferente. Entonces, como si yo voy al cementerio de San Pedro ahora, perdóname que voy a ser muy visceral, voy como un forense al cementerio de San Pedro y saco a cualquier X, ¿cierto? Y saco uno por allá y dicen, bueno, vamos a ver, saco a una mujer contemporánea de la edad y resulta que Camila se nos convierte en una estrella, digámoslo así, de la farándula. Y eso repercute por allá hasta el 2080, 2090. Y vamos a ver cómo era la gente en Medellín de esa época, o en el 3000 y pico. Y desentierran una persona y sacan una mujer por allá X, de otras facciones muy diferentes a Camila, y así de más que era Camila. Eso es lo que nos ha vendido Nat Geo. Cogen un X y dicen, así era Jesús, porque sacamos unos huesos y sacamos esto. Eso es una vergüenza. Y la gente dice, mire, así era Jesús, es que nosotros estamos muy equivocados. Por favor, es que como si no tuviéramos 3 dedos de frente. En las sábanas. Las del manto de Turín. Y el sagrado rostro. ¿Cómo? Las del manto de Turín. El manto de Turín tiene, bueno, pero nos estamos desviando mucho. El manto de Turín tiene muchos puntos a favor y otros puntos en contra. Ahí está el debate, ¿cierto? Ahí está. La sábana santa, ahí está el debate. Ahí está el debate. Pero si hay algo importante en los evangelios, es que no se narra la apariencia de Cristo. O sea, que no es importante para nosotros. O sea, que él fue completamente... No, y no solamente normal, que fue completamente pensado por los evangelistas y mandado por el Señor a no hablar de su apariencia física. Porque poniendo atención en su apariencia física, desconoceríamos sus palabras. Y él dice, quien ama al Padre, no, hace lo que yo digo. Quien hace lo que yo digo demuestra que ama al Padre y que me ama a mí, y que el Padre está en él como está conmigo. Quien cumple mis palabras. Pero entonces la gente se quisiera parecer a él físicamente y no en las palabras, que es la esencia. Y ojo, él es descendiente de David. ¿Y cómo era David? Lindo, rubio. Entonces, sí. Ya que estamos en el no tema, a ver. Entonces, por ejemplo, la aparición de la Virgen de Guadalupe, en esa también se podría ver como una representación de ella, ¿o no? No, es que porque las advocaciones marianas son completamente diferentes y se aparecen conforme a la cultura, ¿cierto? Entonces está la Virgen del Cobreloa, una negrita, está la Virgen de Guadalupe, que es una indiecita, está la que se llama la Garabandal, está la otra. Entonces esos son completamente diferentes, ¿cierto? Claro que puede ir al tema, simplemente ahí dejo para los que quieran investigar, pero no necesariamente Jesús era así, es terrible. Es decir, como que lo pintan lo más cavernícola posible para atacar como la figura judio-cristiana occidental, pero ni es verdad, pero tampoco sabemos cómo era nuestro Señor, ¿cierto? Y los que han tenido visiones. Pero hay muchos, por ejemplo, hay muchas. Ese podría ser más parecido.
Esos son rasgos completamente semitas. Eso es un rasgo semita por completo. Y ese Yo no lo escucho, yo lo miro. Por eso eran 12 apóstoles hombres, ¿no? Pablo, siga pues ya. Pablo iba a decir una cosa. Pablo iba a decir algo. Sí, dale. Pero que quieres. Ah, sí, de las visiones. Hay muchas visiones sobre nuestro Señor y las personas que han tenido las famosas experiencias cercanas a la muerte y lo han visto, ¿cierto? Y hablan como un hombre de ojos color almendrado, de pelo hasta los hombros, fuerte, de rasgos fuertes, pero que con la mirada más, es decir, que atrapa y que da hasta temor mirarlo. Ese era nuestro Señor. Más pareciera un hombre de rasgos semitas normales, es decir, no nos vamos al extremo pues de sacar al hombre de Cromañón, al Australopithecus y ponerlo ahí, no. Eso no existía, la teoría de la evolución. No, pero el hombre en las cavernas, claro. Bueno, metióme luego por la entrada que está al lado de la puerta, en las cámaras santas. Yo me pregunto qué pensarán las personas que nos escuchan. En las cámaras santas destinadas a los sacerdotes hacia el norte, y vi que había un lugar en el fondo del lado occidente, y me dijo, ese es el lugar donde los sacerdotes harán cocer la carne de los sacrificios por el delito y por el pecado. El delito y el pecado. ¿En cuál estamos? En el 20. Llámese delito aquellas faltas que yo cometo inconscientemente o sin darme cuenta, ¿no? Que es que alguien me dice, mira, vos actuaste de esta manera, yo no me di cuenta. Eso sería de esta forma, ¿cierto? Y el pecado es cuando yo peco y conscientemente es una afrenta a Dios. Y donde se cocerán las ofrendas, ¿qué dice tu traducción, Manuela? En el 20. Sí. Lo mismo se hará el día 7 del mes en favor de cualquiera que haya cometido un pecado involuntariamente o sin darse cuenta. Ah, ok, ¿sí ves? Entonces esa es la diferencia entre delito y el pecado que hacen acá en mi traducción. Lo que pasa es que a mí me toca hacer como doble trabajo. Te paso un libro. Se cocerán las ofrendas para no llevarlas al atrio exterior, santificando al pueblo. Llevóme luego al atrio exterior y me hizo pasar por los 4 ángulos del atrio, y vi que a cada ángulo del atrio había un patio, de 40 codos de largo y 30 de ancho, todos 4 de las mismas medidas en cada uno de los 4 ángulos, y en todos ellos había en torno una pared y abajo fogones alrededor de las paredes. Esto era para cocer los sacerdotes la carne. Y me dijo, estas son las cocinas, bueno, sí, donde los servidores de la casa cocerán el sacrificio del pueblo. Ellos tenían derecho, una se quemaba por completo y la otra tenían derecho a comerla. ...47... Muy bien. Llevóme luego otra vez a la entrada del templo y vi que debajo del templo al oriente brotaban aguas. ¿Recuerdan cuando la charla pasada veíamos acá que en el río, que había un río que corría debajo del templo? Este es el templo, este es el agua de vida que corre debajo. Miren que todo es un performance del creyente. Cuando tú oras por una persona y estás lleno del Espíritu Santo, de tu interior corren esos ríos de agua viva que simbolizan el Espíritu y la transferencia de lo santo, como el río que limpia, que irriga con el agua, que limpia, purifica y da sustento, da todo, limpieza, sustento, deber. Ese es el Espíritu en la vida del creyente. Sin el Espíritu Santo, la vida del templo no tiene vida, ¿no? Brotaban aguas, pues la fachada del templo estaba al oriente y las aguas descendían debajo del lado derecho del templo, del costado. Pablo, esas aguas no quieren decir el amor. Eso es. ¿Eso que pensaste? Así es. Esas aguas no quieren decir el amor. Sí, pero más sí, enfocado al exacto, poder sí, de Dios. Sí, pero de una manera más vaga. ¿A qué me refiero con más vaga? A que no implícitamente están hablando del amor,
pero no específicamente, pero el amor está implícito en la acción del Espíritu, donándose y limpiando y entregándose a la iglesia. Dice que todo el que tenga agua, beba. Pero eso ya es como de las obras de caridad, o el que tenga sed venga a mí y beba. En el Apocalipsis dice que a mí... ¿Has estado leyendo mucho Apocalipsis últimamente? El último libro que me leí, pues Sí, ya. lo tienes fresco. La terminé, exacto. Pero entonces decía que el que de mí van a brotar los ríos de agua viva, y el que tenga agua, el que tenga Sí. sed venga y beba. Esto lo dicen los evangelios y lo repiten en el Apocalipsis. Se refiere al Espíritu. Pero es como a sed del Espíritu. Correcto. Pero es amor. Te está atacando. Y vi que las aguas salían del lado derecho. El que tenga oídos, que oiga. Al salir hacia oriente, lleva aquel varón en la mano un corderillo. Un corderillo. Y midió 1000 codos y me hizo atravesar las aguas. Llegaban hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo atravesar las aguas. Llegaban hasta las rodillas. Midió otros 1000 y me hizo atravesar las aguas. Llegaban hasta la cintura. Midió otros 1000 y era ya un río que me era imposible atravesar, porque las aguas habían crecido y tenían que pasarse a nado. Era un torrente que no podía atravesar. Díjome: ¿has visto, hijo de hombre? Luego me hice volver siguiendo a la orilla del río, y entonces vi que en una y otra parte había en la ribera muchos árboles. ¿Por qué creen que nuestro Señor utilizaba lenguaje agrícola? Para enseñarnos que todo esto se refería a nosotros también como iglesia, ¿cierto? Desde que él era agrícola. Sí, árbol que no da frutos es cortado. Y él siempre habla de nosotros como el árbol, como y los frutos. Nosotros la vid, él la vid verdadera, nosotros el injerto a la vid, los árboles, el espíritu que irriga al creyente y le da vida, y que por esa agua que nosotros recibimos del espíritu nosotros podemos dar frutos. Sin él o apartados de él nada podemos hacer. Sin el Espíritu Santo no podemos dar frutos tampoco. No podemos producir porque el agua no fluye a través nuestro. Se secan los frutos, o los frutos que demos serán, qué sé yo, ni podemos dar. Luego me hizo volver siguiendo a la orilla del río, y entonces vi que en una y otra parte había en la ribera muchos árboles, y me dijo: hijo de hombre, estas aguas van a la región oriental, bajan a la Araba y desembocan en el mar, en aquellas aguas pútridas, y estas se sanearán. Y estas se sanearán. Esto está completamente claro. Yo creo que ni lo voy a explicar. Y todos los vivientes que nadan en las aguas, por donde quiera que entre este río, vivirán. El Espíritu. Se está refiriendo a los gentiles. El mar era considerado el lugar de los gentiles, porque del mar llegaban, ¿quiénes llegaron? Los filisteos. Eran pueblos que vinieron del mar. Algunos venían de la isla de Creta, otros de esas guerras de lo que llamaban la cultura minoica, que es muy bonita. La cultura minoica ha sido muy despreciada, pero ellos llegaron a un gran nivel de sofisticación que hasta ahora apenas los arqueólogos están descubriendo en los murales, en los frescos y en los mosaicos que hay en las islas cercanas a Grecia. Y son cosas bellísimas. Esa gente llegó a un nivel de sofisticación cultural tremenda, a nivel del arte, a nivel de distribución de las riquezas, supremamente sofisticada, y en construcciones también. Y también esos pueblos tienen frescos donde hablaban de que hacían muros para defenderse de los gigantes. Miren lo que dice: si estas aguas, el mar representa a los gentiles, quiere decir que desde el templo de Jerusalén, desde Israel, nacerá o se producirá la vida, la luz, el agua de vida para irrigar el mundo. Y la podredumbre y el pecado del mundo va a ser lavada desde el corazón de Jerusalén. Cuando Cristo muere en la cruz,
con su sangre esparcida por el costado, Él está lavando, Él está diciendo, yo soy ese río de agua. Él está simbolizando, esto que ya era un libro viviente, Él está diciendo, aquí, todo ese libro me anunciaba a mí. Todos estos ritos, todo esto anunciaban el acto en el que Dios iba a limpiar y a purificar la tierra mediante el agua, sangre. Cuando dice que sale el agua y la sangre, eso tiene la expiación y la purificación por un lado. Las dos obras, grandes obras redentoras del Mesías, expiar y purificar, sangre y agua, por el costado de Cristo. ¿Y por qué costado? Por el costado derecho, que es el costado de la bendición. La diestra es la bendición. Y todos los vivientes que nadan en las aguas, por donde quiera que entre este río, vivirán. Y el pecado será allí abundantísimo, porque al llegar estas aguas, las del mar se sanearán y los peces tendrán vida, hasta donde yo llegue a el río. Junto a sus orillas estarán los pescadores. Junto a sus orillas estarán los pescadores. Y desde Engadí hasta Englayim será un tendedero de redes. ¿Por qué nuestro Señor eligió primero a pescadores? Todo esto tiene razón. Todo esto tiene... Esto no fue casual. No fue que Dios dijo, como que me sirve. No, todo esto está conectado. Los más humildes. No solamente por eso, para cumplir lo que está aquí ya profetizado. Y por sus variadas especies será el pescado tan numeroso, como los del mar grande, todos los gentiles. Muy teso. Sus charcas y sus lagunas no se sanearán, serán dejadas para salinas. En las riberas del río, al uno y al otro lado, se alzarán árboles frutales de toda especie. Primero, los árboles serán los de Jerusalén, los judíos. Los 12 apóstoles todos eran judíos, ninguno era gentil. Pero luego estos árboles serán también árboles en las expensas, afuera. O sea, ya no solamente los pilares de la iglesia serán judíos, sino que serán gentiles también. Timoteo, por ejemplo, es un ejemplo de esto. Tito, nosotros somos ese ejemplo. Miren que la escritura cómo es viva, ¿no? De toda especie, cuyas hojas no caerán y cuyo fruto no faltará, sin importar qué tan lejos estén de Jerusalén, porque el agua va a estar corriendo dentro de ellos, el agua va a llegar hasta allá. Todos los meses madurarán sus frutos, por salir sus aguas del santuario, y serán comestibles, y sus hojas medicinales. Impresionante. Ese capítulo es precioso, ese versículo del 47. Capítulo 3, verso 13. Así dice el Señor: estas son las fronteras de la tierra que distribuiréis a los 12 tribus de Israel. A José una parte doble. Cada uno de vosotros tendrá su parte igual que las de los otros. Parte doble porque recuerden que José... Efraín y Manasés. Exacto. Dos hijos, Efraín y Manasés, de lo que yo, alzando mi mano, juré dar a vuestros padres. Estamos retrocediéndonos a la historia que les conté de Jacob. Y esta será la tierra de vuestra heredad. Estas pues serán las fronteras, del lado norte desde el mar grande, camino de Hetlón, hasta llegar a Sedad, Hamad, Berotá, Sebraim, entre la frontera de Damasco y la frontera de Hamad, Hazón Enón en la frontera de Aurán. Así la frontera correrá desde el mar hasta Haset Enón, dejando al norte el territorio de Damasco, al lado de la frontera de Hamad. Esta es la frontera septentrional, hasta el mar oriental, hasta Tamar. Esta es la frontera oriental. Del lado sur al mediodía, desde Tamar hasta las aguas de Meribat Cades, en la dirección del torrente hasta el mar grande. Esta es la frontera meridional, la del mediodía. Del lado occidente la frontera será el mar grande hasta el frente de Hamad. Esta es la frontera occidental. Les resumo todos esos nombres. Todos estos nombres y todas estas fronteras que nos están diciendo que el Israel o la tierra prometida, idealizada por el profeta y por la visión del profeta y por la palabra del Señor, es un Israel completamente gigantesco. Lo más parecido posible es el Israel que alcanzó su máximo esplendor en dimensiones territoriales al del rey David.
el rey David fue quien tuvo el Israel más grande. Salomón un poco más. Lo que pasa es que Salomón anexó unos territorios, pero le fue muy mal. Pero el Israel, que el judío, digámoslo así, como melancólico, pensando en el pasado, soñador, idealiza, es el Israel del rey David. Todas las fronteras tal cual habían sido talladas por el rey David. Este se parece un poco en sus dimensiones, siendo un poco más grande al del imperio davídico. ¿Ok? Es grandísimo. Partiréis esta tierra entre vosotros según las tribus de Israel. Bueno, grandísimo en la perspectiva de Israel, pero Israel en realidad es muy pequeño en proporción a todo lo que es el mediano y el lejano oriente. Y echaréis suerte sobre ella para heredad vuestra y de los extranjeros que entre vosotros peregrinan y entre vosotros han engendrado hijos. Dios está hablando de que ya habían numerosos pueblos mezclados con los judíos, solo que ya habían adoptado la fe. Así que lo mismo en Ageo, vuelve una respuesta desde la época de Ezequiel, ya había una mezcla importante. Pues los tendréis como naturales entre los hijos de Israel y entrarán en suerte con vosotros para heredarse entre las tribus de Israel. En la tribu en que peregrinare el extranjero, en ella le haréis su heredad, dice el Señor. Gente de todas partes. Y después iba a llenar de griegos también. De tal forma que ellos hablaban griego koiné. Los más ilustrados hablaban griego. Nuestro Señor hablaba griego, arameo y hablaba el hebreo. Estos son los nombres de las tribus, partiendo de la frontera septentrional a lo largo del camino de Hetlón que lleva a Hatmat, Hazar Jafen Enón, dejando al norte la frontera de Damasco a lo largo de Hamat. Dan, una parte, que Dan es una de las tribus, junto a Dan desde el lado de oriente hasta la orilla del mar. Aser, una parte, junto a Aser desde el lado del oriente hasta la orilla del mar, le toca ya a Neftalí, otra parte. Junto a Neftalí desde el lado oriente hasta el mar, Manasés, otra parte. Junto a Manasés desde el lado del oriente hasta el mar, Efraín, una parte. Junto a Efraín desde el lado del oriente hasta la orilla del mar, Rubén, otra parte. Junto a Rubén desde el lado del oriente hasta la ribera del mar, Judá, una parte. Nos están describiendo la distribución desde el norte hasta el sur. Y en los que tienen en sus Biblias, al final normalmente hay unos pequeños apéndices donde están los mapas, y aquí pueden visualizar en la distribución de la tierra prometida las 12 tribus cómo estaban distribuidas en Canaán. La parte central sagrada y del príncipe. Junto a Judá desde el lado oriente, estamos hablando Judá, oriente, ¿qué ciudad queda ahí? Al oriente. ¿A dónde fueron los reyes magos? Al oriente. ¿A dónde los llevó la estrella? Estaré la porción que reservaréis de 25.000 codos de ancho y larga cuando larga de oriente a occidente, y en medio de ella estará el santuario. La porción que reservaréis para Dios tendrá 25.000 codos de largo y 10.000 de ancho. Esto es una repetición. Esta porción pertenecerá a los sacerdotes y será santa. 25.000 codos por el norte, 10.000 codos por la anchura al occidente, 10.000 de anchura al oriente y 25.000 de longitud por el mediodía. Y en medio de ella estará el santuario de Dios. Pertenecerá a los sacerdotes consagrados, a los hijos de Sadoc. Recuerden que los hijos de Sadoc eran los descendientes del sumo sacerdote, que hicieron el servicio en mi santuario y no se descarriaron como se descarriaron los levitas cuando se descarriaron los hijos de Israel. Es decir, la historia que les conté de Samaria para poder comprender esta amonestación. Versículo 12. Les pertenecerá como porción santísima reservada de la porción de tierra que se reserva al lado de los levitas. Los levitas tendrán paralelamente al límite de los sacerdotes 25.000 codos de largo y 10.000 de ancho, 25.000 en toda longitud y 10.000 en la anchura. Recuerden que son 13 kilómetros de largo en un rectángulo. No podrán vender ni permutar nada ni exportar las primicias de la tierra porque están consagradas a Dios. Es decir, esa tierra es de Dios, no le pertenece absolutamente a nadie. Los 5.000 codos restantes en la anchura de los 25.000 serán profanos para la ciudad, para las casas y los alrededores. La ciudad estará en medio. Estas serán sus medidas: a la parte del norte 4.500 codos y 4.500 codos a la parte del mediodía, a la parte del oriente 4.500 codos y 4.500 codos a la parte del occidente. El contorno de la ciudad será al norte de 250 codos y de 250 al mediodía, al oriente de 250 codos y de 250 al occidente.
Lo que queda de longitud delante de la porción santa, 10.000 codos al oriente, 10.000 al occidente. Los que quedan serán para que su producto se mantengan los que trabajan para la ciudad. La labrarán operarios de la ciudad, tomados de entre todos en Israel. La parte reservada tendrá en conjunto 25.000 codos por 25.000, y para propiedad de la ciudad tomaréis la cuarta parte de la porción consagrada. De lo que queda a ambos lados de la porción santa y de la propiedad de la ciudad, a lo largo de los 25.000 codos de la porción santa hasta el oriente y al occidente a lo largo de los 25.000 codos hacia la frontera occidental, paralelamente a las partes será para el príncipe. Eso será lo del príncipe. Así la porción santa y el santuario estarán en medio. O sea que toda la parte que le corresponde a la ciudadela real, porque el real, cuando pensamos en un rey, pensamos normalmente en un palacio y ya, no. El palacio tenía una ciudadela, y en esa ciudadela vivían las princesas, tenían casa los príncipes. Los príncipes no vivían, algunos en palacio cuando estaban más pequeños, pero después tenían como unos pequeños palacetes. Y en esos palacetes es donde vemos todas las historias del rey David, que va, que mira, que los hijos, que los hermanos, que se reúnen, estaban como en esa ciudad periférica, ¿no? En esas ciudades periféricas también servían como protección al templo. Dice, ya terminamos, ¿no? La parte reservada tendrá en conjunto 25.000 codos por 25.000, y para propiedad de la ciudad tomaréis la cuarta parte de la porción consagrada. De lo que queda en ambos lados de la porción santa y de la propiedad de la ciudad, a lo largo de los 25.000 codos de la porción santa hasta el oriente y a occidente, a lo largo de los 24.000 codos hacia la frontera occidental, paralelamente a las partes será para el príncipe. Eso será lo del príncipe. Así la porción santa del santuario estará en el medio. Acabo de repetir. De este modo la parte del príncipe será la comprendida desde la porción de los levitas y la porción de la ciudad, entre el límite de Judá y el límite de Benjamín. O sea que había una especie de triangulación entre Jerusalén, Benjamín y la ciudad real. Era como una triada: Jerusalén, Benjamín y el palacio y la ciudad real. Voy a leer la distribución desde norte a sur. Bueno, simplemente voy a citar los nombres. Desde norte a sur la ubicación. Primero está Dan, después Aser, después Neftalí, después Manasés, después Efraín, después Rubén, después Judá, después la porción para el príncipe. Esta es la estructura que la estoy resumiendo. Después sigue la porción para los levitas, después sigue la porción sacerdotal, la porción del príncipe, Benjamín, Simeón, Isaacar, Zabulón y Gad. Esa es la zona. O sea que Gad es la parte frontera con lo que es. Okay. He aquí las otras tribus desde el oriente hasta la orilla del mar. Benjamín, una parte. Al lado de Benjamín, desde oriente a la orilla del mar, Simeón, una parte. Al lado de Simeón, desde el oriente hasta el mar, Isaacar, otra parte. Al lado de Isaacar, desde oriente hasta el mar, Zabulón, una parte. Al lado de Zabulón, desde oriente hasta el mar, Gad, otra parte. Al lado de Gad, al lado meridional, hacia el mediodía, correrá la frontera desde Tamar hasta las aguas de Meribat, a lo largo del torrente hasta el mar grande. Región costera es esta. Tal es la tierra que partiréis en heredad hasta las tribus y tales sus partes, dice el Señor. Si buscan en sus Biblias, en la parte de atrás, van a poder entender más lo que estoy diciendo y hacer un grafismo en su mente. Estas serán las salidas de la ciudad. Al lado del norte medirá 4.500 codos. Las puertas de la ciudad tendrán los nombres de las tribus de Israel. Y esto es bien bonito. Las puertas de la ciudad tendrán los nombres de las tribus, de las 12 tribus. Tendrán al norte 3 puertas, una a la puerta de Rubén, otra a la puerta de Judá y otra a la puerta de Leví. Al lado oriental 4.500 codos y 3 puertas, una a la puerta de José, otra a la puerta de Benjamín y otra a la puerta de Dan. Del lado del mediodía medirá 4.500 codos y tendrá 3 puertas, la puerta de Simeón, una a la puerta de Isaacar, una a la puerta de Zabulón. Del lado occidente 4.500 codos y 3 puertas, la puerta de Gad, una a la puerta de Aser, una a la puerta de Neftalí. Aquí nos están explicando ya desde el sur hasta el norte, haciendo un perímetro. Versículo 35. El perímetro 18.000 codos y el nombre de la ciudad será desde aquel día. ¿Qué dicen sus traducciones? El Señor está aquí. Así termina
Dios está aquí. Yahweh allí. Así es el hebreo. Terminamos a las 9:22 el libro de Ezequiel. Desde agosto 29. Desde que iniciamos en agosto 29 del año pasado. Ha sido Me tocó desde el primer día. casi un año. Casi un año. Va batiendo récord. Casi un año en el libro de Ezequiel. No, el que batió fue El Evangelio de Mateo. Porque cada frase daba para hablar demasiado. No, lastimosamente no. Tampoco estaba grabada la poca. Pero vale mucho la pena. Vale mucho la pena. Incluso solo la pasión. Fueron 5 clases hasta con tablero, historia. Muy bonita. Sí. Vamos a seguir con un libro del Nuevo Testamento. Vamos a ver si con segunda de Tesalonicenses o vamos a buscar una que no hayamos visto porque no tengo como recordación. Pero buscaremos una carta que sirva mucho para preguntarle a Dios de lo que estemos viviendo todos como a nivel general. Además que ya en Estico también se viene el retiro, ¿no? ¿Cuándo es más o menos? No sé si es a principios de, no sé si es en agosto o julio, no sé, pero ya. Pero por ese lado. Sí. Me están preguntando. Sí, ya se viene el retiro y son 2 días de... Van a ser 2 días. 2 días. 2 días, siempre 2 días. En un día, en un festivo. O sea, no 2 noches, sino un día. Una noche. Un día y 2 un día, 2 días, una noche. Como promoción de hotel. Bien. Vamos entonces. ¿Cómo? Pero no es de esto, es la verdad. Padre, gracias te damos, Señor, por tu amor, porque nos has hecho partícipes de un grupo maravilloso, Señor, de personas que has visto algo en cada uno de nosotros. No sabemos qué has visto. Y seguro en esta tierra no lo entenderemos, pero nos has llamado a beber del agua que emana de la fuente de tu atrio, Señor. Y esa agua que no se estanque, que no seamos un dique, que no seamos obstáculo, que no seamos piedra, sino que seamos puente para dar de esa agua, Señor, al mar oscuro donde ha de ser vertida, Señor, para que otros árboles, así como nosotros hemos dado fruto, puedan darlo, Señor, y que no seamos nosotros el obstáculo por el cual no fluya el agua viva, del cual hemos sido partícipes y llamados a beber y a expresar y a dar a otros a que beban, Señor. De la manera más pura, ayúdanos a conservarla bajo la dirección de tu Espíritu Santo, a quien unimos nuestra vida. Y gracias, Señor Jesucristo, y que salgan de acá árboles frutales, frondosos, dando frutos por doquier, sin parar, sin detenernos. No deje, Señor, que lo aparente de la vida, que lo que no vemos en el futuro, pero que tú ya has visto, y nosotros en nuestra pequeña introspección y cajilla de los pensamientos que no ven más allá de la nariz, se entrometan en lo que tú ya has visto y has designado y por lo que nos has llamado. Así sea, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. De nada. Muchas gracias. Pero no llegaste tarde, llegaste apenas empezó. Del retiro de Pérez. ¿Cómo has estado? Bien. ¿Un sí dubitativo o sí?